tumores malignos de las vías biliares, ¿no? Hemos visto neoplasias de hígado, hemos visto la patología más frecuente como es la colecistolitiasis y ahora vamos a ver los tumores malignos de las vías biliares. Fíjense que dentro de estos tumores, pues la mayoría son malignos, como su nombre dice, tienen una presentación clínica que es más frecuentemente causada por una obstrucción biliar y entonces esto hace que el paciente tenga ictericia. Las manifestaciones tardías, que generalmente se presentan como enfermedad avanzada, esta ictericia, a diferencia de la coledocolitiasis o de otros tipos de ictericias, es más larvada, es un poco crónica, silente, si ustedes quieren, el paciente no representa o no presenta ningún síntoma hasta que está ya en una etapa muy avanzada y pues generalmente tiene un mal pronóstico, ¿no? Dentro de estos tumores pueden haber tumores de la vesícula biliar, tumores en la vía biliar extrahepática misma, como son los colangiocarcinomas, o incluso tumores en la ámpula de Vater, ¿no? Que también son todos ellos considerados tumores de las vías biliares. Entonces, el tumor más frecuente en la vesícula es el adenocarcinoma, el carcinoma de vesícula biliar. Los tumores a nivel de la vía biliar pueden ser en el trayecto de la vía biliar extrahepática, como el colangiocarcinoma intrahepáticos, el colangiocarcinoma iliar en la confluencia de ambos hepáticos, tanto el derecho como el izquierdo. Esto se conoce como el tumor de Klatskin, que vamos a ver después es uno de los más frecuentemente encontrados como colangiocarcinomas. Y finalmente tenemos los carcinomas de la ámpula de Vater, que tienen que ver también con la unión de esta con el duodeno. Entonces, en estadísticas, fíjense que representa 2.5 por 100.000 habitantes. Esto representa 6.500 muertes por año. Es más frecuente en los pacientes de edad avanzada. Fíjense que tras 3 o 4 veces es más frecuente en las mujeres. Vamos a ver que el cáncer de la vesícula biliar se asocia muchísimo a la litiasis vesicular. Ya habíamos visto que esa es más frecuente en las mujeres por el tema hormonal de los estrógenos específicamente. La mayoría de los cánceres de vesícula biliar pertenecen a los adenocarcinomas. Pueden haber otros tipos como los histoadenocarcinomas, carcinoma de células escamosas o carcinoma de células pequeñas, pero la mayoría son adenocarcinomas. En relación a la epidemiología, tienen una distribución heterogénea. Fíjense que los índices más altos están en la India, Sudamérica, en el Asia. Es muy raro encontrar en Europa Occidental, Estados Unidos inclusive, ¿no? Las incidencias están relacionadas generalmente con la incidencia de colelitiasis. Aquí es un factor importante de riesgo para el cáncer de vesícula, la colelitiasis, ¿no? La raza blanca más que los afroamericanos, la edad de presentación la mayoría entre séptima y octava década de la vida y decíamos que hay más predisposición en el sexo femenino. Existen algunos factores asociados. Fíjense que el 80-90% de los pacientes con cáncer tienen colecistolitiasis. Entonces, fíjense la asociación importante que hay entre la colecistolitiasis, es decir, la presencia de cálculos simplemente en la vesícula y el cáncer de vesícula mismo. Entonces, la vesícula biliar en porcelana ocurre generalmente en los pacientes diabéticos, tiene hasta un 20% de carcinoma al momento de la colecistectomía, ¿no? Esta es una calcificación, se pudiera llamar, de la pared de la vesícula, de manera que a veces incluso en las radiografías aparece la vesícula calcificada. Después otro factor asociado es el canal común largo, es decir, el conducto distal y la unión del colédoco y el conducto pancreático van casi paralelos como un caño de escopeta y eso también puede predisponer a la aparición del cáncer de vesícula biliar, igual que la colecistitis crónica por Salmonella typhi. Si ustedes recuerdan la salmonelosis o la Salmonella typhi específicamente, pues es un microorganismo que se queda almacenado en la vesícula biliar y de cuando en cuando sale produciendo salmonelosis en el paciente. Esta salmonela puede provocar reacciones inflamatorias a nivel de la mucosa de la vesícula y en algún momento en la reparación de este proceso inflamatorio, decíamos, con destrucción parcial del epitelio, en algún momento pues producen mutaciones genéticas que predisponen a la aparición de cáncer. Entonces, es origen multifactorial, la colelitiasis ya habíamos visto, otros factores de riesgo como la vesícula en porcelana, incluso la colangitis esclerosante, etc. Habíamos dicho que la mayoría son adenocarcinomas, el variante papilar es menos invasiva y agresiva y el 10% presentan un carcinoma anaplásico inclusive, que este es de peor pronóstico, es un carcinoma escamoso y carcinoma adenoescamoso. La distribución en la vesícula, fíjense que la mayoría está ubicado a nivel del fondo de la vesícula misma, hasta un 30% puede estar en el cuerpo y un 10% en el cuello, ¿no? Y la invasión directa pues es por vecindad, generalmente al hígado, y pueden haber metástasis linfáticas o hematógenas inclusive.
Entonces la patogenia depende de la etiología. Generalmente todo empieza con un proceso inflamatorio. Esta inflamación en la reparación del tejido por la destrucción de las células va a haber una displasia. Esto va a llevar a un carcinoma in situ cuando no atraviesa la lámina propia y finalmente un adenocarcinoma. El tiempo que pasa desde el proceso inflamatorio hasta el adenocarcinoma en promedio es entre 10 a 15 años. Entonces, hay un aumento de algunas enzimas como la COX-2, por ejemplo, las mutaciones genéticas, ¿no?, del gen P53, generalmente temprano, o la mutación del gen KRAS, hasta en el 60% que se ve, algunas inestabilidades en microsatélites en algunas regiones que albergan genes que son supresores, sobre todo, de los tumores, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí una imagen donde se ve la vesícula, fíjense, con cálculos, y a este nivel se ve el carcinoma, ¿no?, invadiendo hacia el hígado mismo, así como está. Entonces, ¿cuál es la presentación clínica? Pues el hallazgo incidental en la colecistectomía es menos del 10%. Es decir, como no da síntomas, pues generalmente no es muy fácil hacer un diagnóstico en un estadio temprano. Solamente el 10% o menos del 10% se pueden hallar incidentalmente. Cuando uno hace una colecistectomía, manda la pieza quirúrgica a patología y nos demuestran que está con un cáncer de vesícula. El cuadro puede ser similar a la litiasis vesicular, pero generalmente es más insidioso, se presenta con dolor abdominal, hasta el 80% de los casos, puede haber náuseas, intolerancia a las grasas inclusive, la pérdida de peso, puede haber fiebre leve, obstrucción biliar, incluso con ictericia. Esta ictericia generalmente es asintomática, el paciente no refiere síntomas y es muy larvada o muy de una evolución lenta, ¿no? A veces el paciente llega a la consulta y está muy amarillo, ¿no? Muy amarillo, pero la familia ni el paciente se han dado cuenta porque no es algo que pinte de un día para otro, sino es algo que puede llevar hasta meses inclusive con una ictericia de esa forma. El examen físico vamos a encontrar dolor en cuadrante superior derecho, en el abdomen superior. Puede haber una masa palpable, esto va a depender de si el paciente está enflaquecido, etcétera. La hepatomegalia, generalmente esto se debe a una infiltración del tumor por vecindad hacia el hígado y también por la misma metástasis hepática se va a presentar con ascitis y a veces con carcinomatosis peritoneal. El diagnóstico, pues, nos pueden ayudar algunos marcadores tumorales, principalmente el CA19-9, la colestasis, la malnutrición, la anemia, que van a ser evidente en los exámenes de laboratorio, con las proteínas bajas, por ejemplo, con la hemoglobina baja, y algunos estudios de imágenes que también radiografía abdominal, que es uno de los estudios que generalmente es lo primero que se pide, es barato y tiene una alta sensibilidad y especificidad para encontrar patología a nivel de la vesícula. La tomografía generalmente pedimos con contraste de abdomen cuando encontremos alguna imagen sospechosa o definitiva a nivel de la ecografía, ¿no? También se puede pedir el colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o la ERCP para ver la invasión a nivel de la vía biliar hepática, e incluso esta nos sirve para ver otros tipos de tumores como el colangiocarcinoma o el mismo carcinoma del ámpula de Vater. La resonancia magnética, que no está presente en todos los hospitales, pero que tiene mayor sensibilidad que la tomografía, pues sobre todo para ver metástasis, el gamagrama de las vías biliares y la econdoscopía, que nos ayuda a veces hasta incluso para estadificar el tipo de tumor, sobre todo en el colangiocarcinoma. Entonces, vamos a ver esta imagen que es una ecografía. Estamos viendo parte de la vesícula y engrosamientos entre el hígado, que es esto, y la vesícula misma. Lo mismo en esta imagen, vamos a ver metástasis o invasión, si ustedes quieren, de la vesícula hacia el hígado. Lo mismo aquí, esta es una imagen de resonancia magnética donde esto que están viendo como una mancha de un color gris es la vesícula y fíjense que no hay un plano de clivaje, no hay algo que esté separando al hígado, sino parece que fuera toda una masa invadiendo hacia el hígado mismo. Este es un estudio de ERCP, este es el endoscopio. Fíjense que para hacer un RCP se utiliza un endoscopio que llega hasta la segunda porción del duodeno, se identifica el esfínter de Oddi
y se canula el esfínter de Oddi con un catéter, ¿no? Y a través de esto se inyecta un contraste, generalmente la urografina o el pielograf, y por vía ascendente o retrógrada más bien lo que vamos a encontrar es la conformación de la vía biliar, ¿no? Acá estamos viendo que hay un adelgazamiento por una compresión extrínseca secundaria a un cáncer de vesícula a este nivel. Mismo esto es un estudio de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Esta es la vía biliar hepática. Aquí estaría el conducto hepático derecho, el hepático izquierdo. Este sería el hepático común. Esta sería la unión de ambos hepáticos, ¿no? Y esta sería la parte distal, ¿no? Fíjense cómo no hay paso a este nivel y hay una obstrucción por un carcinoma. Esta es una ecografía donde nos va a mostrar la vesícula. Fíjense, hay un cálculo inclusive dentro de la vesícula. Fíjense cómo a este lado se ve la pared bien definida y cuando encontramos esto, que es el mismo tumor, fíjense que como no se ve el plano de clivaje que decíamos y más bien hay una infiltración hacia el hígado mismo, ¿no? Además hay un linfonodo que se ve a este nivel dentro del hilio mismo. Entonces, en relación a la clasificación TNM, que es una clasificación universal, vamos a encontrar que cuando hablamos de T1, fíjense, hay una invasión del adenocarcinoma de la mucosa, la submucosa, hasta parte de la muscular propia inclusive, ¿no? Eso es cuando estamos en T1. Cuando estamos en T2, fíjense que atraviesa la muscular propia sin atravesarla completamente, ¿no? Hasta llegando cerca a la serosa. En cambio, T3 es cuando atraviesa la serosa, pero no hay metástasis ni regionales ni a distancia. En cambio, T4 es cuando atraviesa la metástasis y hay una invasión de órganos vecinos. Y N1 pues es cuando hay una metástasis, o N2 cuando hay dos o más metástasis, ¿no? Y M1 cuando hay metástasis a distancia. Eso es lo mismo que vimos. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Es obviamente quirúrgico, aunque es poco frecuente por la enfermedad avanzada, ¿no? El cáncer generalmente es incidental y cuando esto ocurre, pues la vigilancia estrecha se debe tomar en cuenta versus la reexploración. Esto ocurre cuando nosotros hacemos una colecistectomía y el patólogo nos dice que es un cáncer. Si vemos que es un tumor in situ que no ha atravesado la lámina propia, pudiéramos solamente observarlo, hacer estudios complementarios al tercer mes, al sexto mes y al año y después cada año, ¿no? Con imágenes como la econdoscopía, por ejemplo, o imágenes como la tomografía o resonancia magnética, con la colangioresonancia, etcétera, para ver que no haya algún foco activo de neoplasia o tumor. Sé que a este tipo de tumores se le da una dosis de quimioterapia, ¿no? Eso es también un poco controversial. Y la otra opción es la reexploración. Significa que nosotros encontramos la vesícula, resulta que hay un cáncer en etapa temprana y entonces con esta reexploración se reingresa a quirófano y se hace una segmentectomía, generalmente el segmento 4 y el segmento 5, que son los segmentos que están alrededor del lecho vesicular, son los que se van a extraer, ¿no? Se hace la resección de esos segmentos y después se hace una vigilancia también estrecha. Ya cuando el tumor está en una etapa avanzada, cuando ya haya habido metástasis, y lamentablemente es cuando más generalmente hacemos el diagnóstico, pues no podemos lamentablemente hacer nada, ¿no? Por el paciente. Si nosotros intentamos resecar eso, avanzamos más la enfermedad y el paciente se muere más tempranamente. Entonces hay un tratamiento médico que se puede utilizar con la quimioterapia o radioterapia, sin embargo, ninguna de estas en este tipo específico de cáncer de vesícula tienen buenos resultados, ¿no? Lamentablemente los resultados son muy pobres y ni la quimio ni la radioterapia frenan el progreso muy rápido, acelerado de esta enfermedad. Hay un tratamiento paliativo que es con derivaciones quirúrgicas, generalmente biliar o intestinal. Esto ocurre por infiltración también del cáncer de la vesícula hacia la vía biliar extrahepática, pudiendo producir obstrucción de la vía biliar y por lo tanto colangitis y después abscesos hepáticos piógenos, etcétera, para lo cual se puede colocar una sonda en T para evitar esa obstrucción o una prótesis autoexpansible tempranamente. Generalmente estas son metálicas y eso permite o garantiza que el flujo biliar esté normal.
Lo mismo en la parte intestinal, si hay infiltración hacia el intestino, se puede hacer el shunt o puente, si ustedes quieren, atravesando el sitio de obstrucción, haciendo anastomosis entre el intestino mismo, o si se puede hacer una resección. Y el endoscópico, decíamos, a través de la RCP, principalmente para poner esa endoprótesis. El pronóstico, lamentablemente, del cáncer de vesícula, como todos los cánceres que vamos a ver, son muy, muy pobres, ¿no? Son muy malos. La sobrevida a 5 años, cuando el cáncer está in situ, el cáncer no ha pasado la lámina propia a nivel de la mucosa, fíjense que la supervivencia a 5 años ni siquiera llega al 90%, ¿no? Es un 88% solamente, ¿no? Y a pesar de que decíamos en otros tipos de cánceres que la probabilidad de que haya metástasis regionales a linfonodos o a distancia a través de la sangre es muy poquita, pues en este caso, fíjense que hasta un 12% tiene riesgo de hacer metástasis, incluso si el cáncer es in situ. Cuando está en un estadio 1, fíjense que el 60%, pues lamentablemente, o el 60% llega a 5 años, pero el 40% no logra hacerlo. En el estadio 2, fíjense cómo baja dramáticamente y solo el 24% sobreviven a 5 años. Y lo mismo que el estadio 3, solamente el 9% sobrevive y en el estadio 4 apenas el 1%, ¿no? En promedio, el 5% de los pacientes en general llegan a 5 años. Lamentablemente, la mayoría de los pacientes con cáncer de vesícula biliar fallecen en el transcurso de 6 o 8 meses y cuando se hace algún procedimiento dentro de la vesícula en un paciente con cáncer, a veces la sobrevida no pasa los 2 meses inclusive. El colangiocarcinoma, decíamos, es otra neoplasia maligna. Este es de la vía biliar extrahepática. Puede ser de la vía biliar extrahepática a nivel ileal, el tumor de Klatskin, que fíjense ustedes que es el más frecuente, en el 60-80% se presenta como tumor de Klatskin. Puede ser distal al ilio como colangiocarcinoma, que está en un 10 a 30%, ¿no? Y las intrahepáticas, el colangiocarcinoma intrahepático, que representa solo el 5%, ¿no? Entonces el origen es el epitelio de los conductos biliares, el 70% ocurre en la edad entre los 50 y 70 años, un poco más bajo que el cáncer de vesícula biliar, y existe un predominio mayor en hombres, ¿no? A diferencia del cáncer de vesícula biliar que vimos que es más frecuente en las mujeres. Entonces, esta es la vía biliar extrahepática y fíjense cómo aquí está obstruido por una lesión que obstruye prácticamente esa vía biliar. También existen factores de riesgo para el colangiocarcinoma, como es la colangitis esclerosante primaria. El 30% de los pacientes tienen carcinomas cuando se hace autopsias en estos pacientes con colangitis esclerosante primaria, decíamos, la colitis ulcerativa, los quistes de colédoco, el canal común largo. Esto precisamente porque al ser un canal muy largo del conducto pancreático, parte del jugo pancreático refluiría a la vía biliar extrahepática y esto va a provocar lesión a nivel de la mucosa del colédoco y esto puede provocar una mutación genética posteriormente, ¿no? Igual que las anomalías de la unión pancreato-biliar, de infección crónica por Chionensis sigensis, que es un microorganismo igual, los cálculos de las vías biliares intrahepáticas, la litiasis biliar crónica e incluso la exposición al dióxido de torio, ¿no? Entonces son factores importantes de riesgo. Los quistes de colédoco que pueden ser generalmente congénitos, así como están viendo, que van a predisponer también a través de procesos inflamatorios a la aparición de colangiocarcinoma. En relación a la clínica, pues va a depender mucho de la localización del tumor y del grado de afectación o invasión o cierre, si quieren ustedes, de la vía biliar extrahepática. El 90% de pacientes pues, se presentan con ictericia en esta parte clínica porque obstruye la vía biliar extrahepática. Puede el paciente sentir dolor vago. Esta ictericia ya habíamos dicho que no es una ictericia temprana o una ictericia aguda, no es como la coledocolitiasis que el paciente está despierto bien y a las pocas horas se pone amarillo y con dolor. En esta pasan muchos días, a veces el paciente ni la familia se dan cuenta que se va poniendo amarillo el paciente. Después decíamos, puede haber dolor abdominal vago, la pérdida de peso, que es importante, el malestar, la anorexia, la debilidad, prurito, colangitis ascendente, pues puede haber hepatomegalia y el síndrome de Courvoisier, que es una vesícula palpable. Cuando se hace una palpación bimanual a nivel de la hipocondrio derecho, pues se puede palpar la vesícula así endurecida. El diagnóstico generalmente es a través de los exámenes de laboratorio, que nos dan una pauta con las pruebas de función hepática que están elevadas con un patrón obstructivo, las bilirrubinas a expensas de la directa. También pueden haber elevación de los marcadores tumorales como el CA199
o el antígeno carcino embrionario. Ninguno de ellos es patognomónico del colangiocarcinoma, pero la elevación nos ayuda en el diagnóstico. Esto además viendo con la ictericia y los otros síntomas que decíamos. En los exámenes imagenológicos, la ecografía abdominal es uno de los primeros estudios que pedimos. La colangiopancreatografía por resonancia magnética o colangioresonancia también nos ayuda mucho, igual que la tomografía y la colangiografía transhepática percutánea unido a la ERCP, que nos puede ayudar a delimitar el grado de invasión tumoral con afectación de la vía biliar, como vamos a ver ahorita. Y endoscópico, decíamos la colangiopancreatografía retrograda endoscópica con citología por cepillado, que nos va a dar una biopsia de la mucosa biliar, y la ecoendoscopía, que también nos ayuda. Entonces aquí estamos viendo el conducto hepático común y fíjense cómo hay una obstrucción cerrando la luz de ese conducto y la dilatación posteriormente. Lo mismo aquí, vemos una zona de una neoplasia o tumor y fíjense cómo hay una dilatación de los conductos biliares internos. Esto es lo que decíamos hace un momento, que se puede hacer un estudio conjunto entre la IRCP y además la PTC, aunque este es un estudio de colangioresonancia magnética, donde si ustedes se dan cuenta, este es el hepático derecho, este es el hepático izquierdo, esta es la confluencia de ambos hepáticos y esta es la parte distal, ¿no?, que desemboca en la segunda porción del duodeno. Sería el hepático común, por aquí estaría el conducto cístico, así que de aquí sería colédoco hasta la segunda porción del duodeno. Fíjense que en la unión de ambos hepáticos hay una obstrucción a la luz de la vesícula, perdón, de la vía biliar hepática, y decíamos que ese tipo de cánceres, que además son los más frecuentes, se denomina como tumor de Klatskin. Esta es una ecografía endoscópica o la ecoendoscopía, donde nos va a mostrar la vía biliar hepática dilatada y la causa de la obstrucción de la vía biliar, que fíjense no proyecta sombra sónica posterior, que nos hiciera pensar, si encontráramos eso, en un problema de coledocolitiasis, ¿no? En este caso no proyecta sombra y pues está adherido además a planos de la vesícula misma. Esta es la ERCP. En esta ERCP, fíjense, lo que nos va a mostrar es una gran dilatación de la vía biliar hepática y la lesión, tanto intrahepática como extrahepática, que pueda tener. Y esta es la colangiografía transhepática percutánea. Ocurre que si nosotros hacemos una ERCP, así como están viendo, introducimos un contraste, y si hay una obstrucción, como en este caso en la unión de ambos hepáticos, este es el izquierdo y este es el derecho, sería el tumor de Klatskin otra vez, el contraste solo llegaría hasta esta parte y no pudiéramos ver cuánto está afectado de la parte proximal. Por eso se hace la colangiografía transhepática percutánea con una guía ya sea ecográfica o tomográfica. A través de la piel se coloca un catéter que llegue a perforar, si ustedes quieren, la pared abdominal, el hígado, hasta llegar a un conducto hepático importante. Y a través de eso se infiltra el contraste y por eso vamos a ver esta imagen donde, fíjense, está el contraste marcándonos el hepático derecho y el hepático izquierdo. La unión de ambos está obstruida completamente por el tumor, y este sería el tumor de Klatskin, y aquí estamos viendo parte del colédoco distal que también se pinta. El tratamiento obviamente es quirúrgico, generalmente es el tumor periliar, se hacen resecciones biliares y una hepatectomía segmentaria. Cuando el tumor es distal, cuando está cerca al duodeno, pues la respuesta se hace una resección de la vía biliar con o sin pancreatectomía parcial. Va a depender de cuánto esté ubicado cerca al duodeno. Y el tratamiento médico igual se puede hacer con radioterapia o quimioterapia, aunque fíjense que la quimioterapia tiene muy pobre respuesta, y la radioterapia una respuesta también muy parcial, moderada, pero generalmente una respuesta pobre también. El tratamiento paliativo puede ser quirúrgico para simplemente drenar la vía biliar, porque si ustedes ven que si está obstruida, pues puede hacer colangitis, abscesos hepáticos, y esa puede ser la causa de defunción del paciente. Entonces, se puede hacer por vía abierta o por vía endoscópica, percutánea o simplemente un tratamiento médico también. Esta es la prótesis autoexpansible, fíjense que son metálicos, se coloca en la vía biliar hepática y esto va a evitar, aunque el tumor estuviera alrededor y creciera, no va a cerrar la vía biliar extrahepática. Va a permitir que la bilis fluya normalmente hacia el duodeno. Y esto es la imagen del duodeno. Fíjense cómo en el ingreso se ve la prótesis, parte de la prótesis autoexpansiva.
Y el carcinoma de ámpula de Vater, decíamos, esta es una lesión que se encuentra en la parte de la ámpula de Vater, como su nombre dice, en la unión del duodeno, las vías biliares y el conducto pancreático. Este es un sitio, pues, en el intestino delgado con mayor incidencia de neoplasias y de cáncer. Además, aquí se juntan el líquido biliar y además el líquido pancreático, ¿no? El adenocarcinoma es el tipo histológico más común y generalmente hay una secuencia de adenoma a carcinoma, similar a lo que vimos en el cáncer de colon, ¿no? La edad de incidencia, igual que en el cáncer de vesícula, es entre los 60 y 70 años de edad. Fíjense que la incidencia es 2.9 casos por cada millón de habitantes. Hay unos factores de riesgo como la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Peutz-Jeghers, que habíamos visto que se relaciona con los amartomas intestinales. Y en las manifestaciones clínicas, fíjense que va a presentarse generalmente con ictericia. La ictericia, decíamos, generalmente es asintomática. Siempre que vean un paciente ictérico y que esté asintomático, piensen que está con un cáncer, ¿no? Eso es muy. Después, la pérdida de peso puede estar presente hasta un 75%, aunque esto generalmente es una manifestación tardía. El paciente no come porque siente dolores cuando quiere alimentos y eso hace que pierda peso. El dolor abdominal está presente en el 50% de los pacientes. Puede haber un sangrado crónico que se haga evidente en un examen de laboratorio como anemia y pues el episodio de pancreatitis con pacientes con este tipo de tumores son realmente. Y en los hallazgos físicos vamos a encontrar pacientes, decíamos, ictérico, a veces francamente ictérico, muy amarillo, pero asintomático, ¿no? Hepatomegalia, vamos a encontrar esto por una metástasis, generalmente el tumor hacia el hígado. Síndrome de Corbusier, que decíamos que es una masa palpable cuando se hace una palpación bimanual a nivel de hipocondrio derecho. Puede haber sangre oculta en heces, ¿no? La sangre masacolia o heces platinadas pues nos ayudan en este diagnóstico y entre los hallazgos de laboratorio las pruebas de función hepática están elevadas con un patrón obstructivo, es decir, la bilirrubina directa está elevada en relación a la indirecta, ¿no? Y además el paciente anemia. Diagnóstico puede ser endoscópico o imagenológico, ¿no? Dentro del endoscopio, la duodenoscopía con biopsia por colangiopancreatografía retroendoscópica es una de las formas. Acuérdense que está en la unión misma con el intestino, por lo tanto es relativamente sencillo tomar una biopsia. Generalmente se hace un cepillado en esa zona, se introduce un cepillo a través del esfínter de Oddi y se raspa un poco para llevar tejido a examen de histopatología. La econdoscopía nos puede mostrar el grado de infiltración del tumor en relación a estructuras vecinas y también a la vía biliar extrahepática. Y dentro de los exámenes imagenológicos, la tomografía, la ecografía y la resonancia magnética son muy importantes. Entonces aquí estamos viendo un estudio que es la duodenoscopía, donde vamos a encontrar, fíjense, donde está saliendo bilis, ahí está el esfínter de Oddi, ¿no? Y hay una masa o un abultamiento en esa zona que corresponde precisamente, ¿no? Y lo mismo, si nosotros hiciéramos una tomografía, donde ven la flecha, pues ahí se ve una masa en la unión prácticamente de la vía biliar hepática y esta es una ecoendoscopía donde nos va a mostrar la región de la ámpula con la lesión infiltrante hacia la pared misma del intestino. Y en la endoscopía decíamos lo mismo, vamos a encontrar esa masa que está bombando hacia la segunda porción del duodeno. Entonces la econdoscopía que decíamos que nos ayuda muchísimo. Vamos a ver por una parte el duodeno marcado así, vamos a ver la región de la ámpula de Vater y vamos a ver el colédoco, que es esto, fíjense cómo está dilatado y hay una obstrucción a este nivel en la ámpula de Vater, que no permite la salida de la bilis que viene a través del colédoco y del conducto pancreático principal, que es esto que están viendo. Entonces hay una obstrucción completa a ese nivel. Entonces de elección para la estratificación pues se hace algunos estudios para, decíamos, como la ecografía, el colangiocarcinoma, para diferenciar de otros tipos de tumores. El tratamiento es quirúrgico, como está ubicado en la unión con el duodeno, en la segunda porción. Generalmente el tratamiento consiste en una pancreatoduodenectomía, ¿no? Cirugía de Whipple. Esto es posible hasta en el 85% de los pacientes. Se puede hacer un tratamiento endoscópico con pacientes no quirúrgicos o cuando la lesión sea pequeña, generalmente menos de 1 centímetro, ¿no? O en lesiones
que solo presenten adenomas. Acuérdense que los adenomas son precursores del adenocarcinoma que decíamos. Entonces, en esos casos se puede hacer biopsia simplemente, ¿no? Y cuando ya hay una infiltración importante y metástasis a distancia, el tratamiento solamente es paliativo con una derivación quirúrgica, invade generalmente, obstruye completamente la vía biliar extrahepática y esto puede provocar ictericia en el paciente, ¿no? Entonces la derivación puede ser interna o externa. Si estamos en una etapa temprana se puede colocar prótesis autoexpansibles y entonces así se garantiza que no se obstruye. Y si ya estamos en etapa un poco tardía, una sonda en T puede ayudar para evitar la vía biliar hacia el exterior. También se puede hacer drenaje endoscópico. La evaluación del pronóstico va a depender mucho de la resecabilidad del tumor, si es resecable o no. Si es resecable, pues la sobrevida a 5 años llega en un 25 a 55% con la cirugía de Whipple generalmente. Y cuando no es resecable, pues el promedio de sobrevida, fíjense que es muy poquito, entre 5 y 9 meses la mayor parte de las veces cuando no se toca o no se hace nada. Si uno hace algún procedimiento quirúrgico sobre la lesión misma, esto puede reducirse hasta 2 meses inclusive la sobrevida cuando el paciente esté con un tumor. Bueno, vamos a ver ahora la última parte en relación a la patología de vaso, más desde el punto de vista hematológico, que es donde más se utiliza para la resección de este órgano. Pueden haber algunas anormalidades embriológicas, fíjense, las más comunes son el vaso accesorio, que se reconoce del 20% de la población, y el 30% puede estar en enfermedades hematológicas, inclusive este vaso accesorio. Más del 80% se encuentra a nivel del hilo esplénico y en el pedículo mismo. A este nivel vamos a encontrar el vaso accesorio, ¿no? Es muy importante porque en algunas enfermedades a veces uno hace la esplenectomía y el vaso ectópico continúa presente y eso puede hacer que el paciente siga teniendo alteraciones como por ejemplo anemia. Además de ese origen, de esa localización que decíamos que está a nivel del hilio mismo del vaso, pueden haber otras localizaciones como el ligamento gastrocólico, por ejemplo, o epíplogo menor, si ustedes recuerdan, la cola del páncreas, epíplogo mayor, la curvatura mayor del estómago, inclusive a través del ligamento esplenocólico, incluso en el mesenterio del intestino delgado, del intestino grueso, hasta a veces en el ligamento ancho en las mujeres y en el cordón espermático en el hombre. Entonces, en toda esa localización puede estar presente. El tamaño y el peso pues varía según la edad y el estado patológico, pero generalmente con el tiempo va a disminuir con el envejecimiento. En el adulto promedio mide 7 a 11 centímetros de largo y pesa 150 gramos. Los límites son de 70 a 100 gramos generalmente. Y para que el vaso sea palpable debe tener el doble generalmente de su tamaño normal. Acuérdense que el vaso está protegido por la parrilla costal. Entre la novena y decimoprimera costilla se encuentra ubicado el vaso y cuando crece sale de esa protección, pudiéramos llamar, y entonces se hace palpable. La esplenosis pues se forma con un autotransplantarse el tejido esplénico luego de una ruptura generalmente por trauma. Ocurre que a veces uno, y sobre todo en cirugía de trauma, hay que hacer una esplenectomía y el vaso cumple funciones inmunológicas importantes, ¿no? No es nomás retirar el vaso. De hecho, las técnicas actuales indican que se debe tratar de conservar lo más posible el vaso, ¿no? Precisamente por ese tema de la inmunidad en el paciente, ¿no? Y muchos pacientes que se les ha hecho la esplenectomía llegan a fallecer por neumonías o por otras causas, por unas bajas defensas en su sistema inmune. Es por eso que lo que se hace generalmente es partir restos de este vaso que se está haciendo la extracción y lograr enterrar en el mesenterio, por ejemplo, para que se revascularice y pueda tener alguna función posteriormente, ¿no? Esto es importante diferenciar de endometriosis, hemangiomas, metástasis tumorales, etcétera, ¿no? Pueden causar obstrucciones intestinales por adherencias a esta esplenosis, pero pues en esos casos es. En relación a la función, fíjense que tiene una función principalmente inmunológica, decíamos, la irrigación está dada por la arteria esplénica, que es parte del tronco celíaco, y la vena esplénica, que forma la vena porta, es el drenaje venoso que va hacia el hígado. Existe una microcirculación importante y pues la inervación está dada por el sistema simpático y parasimpático.
Entonces, embriológicamente se firma en el quinto, o se forma más bien en el quinto y octavo mes de vida fetal, constituye pues de manera activa la producción de eritrocitos en la etapa embrionaria, además de leucocitos, y después estos pasan hacia la circulación general, ¿no? Generalmente pasan con rapidez, pero cuando hay patologías como la esplenomegalia, por ejemplo, el flujo generalmente de sangre es más tortuoso, más lento, lo que origina que se haya un estancamiento en los centros de los cordones. También tiene una función de filtro, ¿no? Esto tiene inmunoglobulinas en su interior, y como pasa gran cantidad de sangre, lo que hace es filtrar de elementos tóxicos, de bacterias, microorganismos, etcétera. Tiene una función de reservorio. El vaso puede almacenar sangre para incluso autotransfundirse en el caso de que el paciente así lo requiera, ¿no? La función inmunológica que es importante. Entonces puede eliminar eritrocitos envejecidos. Esa es parte de la función normal del vaso. En algunas situaciones, el vaso, cuando está con una enfermedad patológica, no solamente elimina eritrocitos envejecidos, sino también eritrocitos jóvenes, y esto hace que el paciente tenga anemias importantes, y muchas veces esa es la causa para la extracción del vaso o la esplenectomía. Los granulocitos también pueden ser anormales, y las plaquetas normales o anormales, pues es capaz de diferenciar entre estos dos componentes. Pues, además, esta destrucción excesiva de elementos celulares pues pueden producir anticuerpos, hiperactividad de la función esplénica, la inhibición esplénica de la médula ósea también. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Generalmente con estudios de imágenes como la resonancia magnética, el gamma con coloide de sulfato de tecnecio, y con la ecografía, ¿no? Donde nos va a mostrar el tamaño del vaso. Es posible medir la forma del vaso inclusive. La tomografía, donde vamos a ver además la forma y el tamaño del vaso, ¿no? Viendo aquí una ecografía, vemos parte del vaso con algunas alteraciones, etcétera. Esto pues también, y este es el espacio espleno-renal que decíamos, ¿no? Esta es una imagen tomográfica donde se puede medir el tamaño del vaso. En este caso está un vaso muy agrandado, crecido, y pues mientras más grande sea el vaso, más es el riesgo de que haya lesión de glóbulos rojos y algunos elementos formacionales. Entonces, ¿cómo valoramos la función? Por manifestaciones generalmente de reducción del número de eritrocitos, neutrófilos y plaquetas en la sangre periférica. Esto generalmente en los exámenes que pedimos de laboratorio importantes. La consecuencia lógica del crecimiento del vaso va a darnos algunos trastornos, principalmente hematológicos, ¿no? Dentro de ellos está la anemia hemolítica, por ejemplo. En este grupo se incluye una amplia gama de trastornos con destrucción acelerada de eritrocitos maduros, no solamente de los envejecidos, sino también los maduros. Las anemias congénitas se deben generalmente a su anormalidad intrínseca de eritrocitos, y las adquiridas pues se relacionan con un factor extracorpuscular que actúa en células intrínsecas generalmente normales, hace que las células, o que la superficie de estas células sean más débiles, y por lo tanto al atravesar el vaso pues generalmente la esferocitosis hereditaria, pues generalmente esta se transmite por un carácter autosómico dominante. Es la más común de las anemias familiares hemolíticas. Y aquí fíjense que la normalidad fundamental se debe a la membrana eritrocitaria, que está defectuosa, ¿no? Esto origina una célula que es muy pequeña, muy gruesa y esférica, y cuando atraviesa el vaso se fragmenta, se rompe muy fácilmente. El efecto del vaso sobre ese trastorno entonces es la incapacidad de atravesar los eritrocitos por la pulpa misma. Entonces, clínicamente, obviamente, el paciente, porque se están destruyendo grandes cantidades de glóbulos rojos, va a tener anemia, ¿no? Reticulocitos, ictericia, expensas de la indirecta. Acuérdense, cuando se eleva las bilirrubinas antes de que ingresen al hígado, o la bilirrubina no conjugada, hay una ictericia generalmente en el paciente, ¿no? Expensas de la bilirrubina indirecta. Y obviamente la esplenomegalia, que decíamos que es el crecimiento del vaso. Otro trastorno importante hematológico es la púrpura trombocitopénica idiopática o inmunitaria, ¿no? Esta se caracteriza generalmente por que las plaquetas aquí se destruyen, generalmente son muy bajas. De esas 350.000, que normalmente es el valor mínimo que tenemos, hasta 450.000, de ese número pueden bajar a 100.000, pueden bajar incluso menos, a 50.000, a 10.000 o menos todavía. Entonces,
Eso es gravísimo porque mientras menos plaquetas haya, pues hay más riesgo de hemorragias en los pacientes. Generalmente cuando las plaquetas están por debajo de 10.000, empieza a sangrar el paciente por todas partes, ¿no? Hay hemorragias mucocutáneas, aparecen petequias en la piel, el paciente se apoya sobre una superficie y aparece equimosis en esa zona, y esto se debe a la eliminación prematura, opsonizada de anticuerpos IgG que decíamos, antiplaquetarios que se elaboran en el vaso mismo y que son estos los que van a destruir estas plaquetas, ¿no? Entre los síntomas, pues obviamente van a referirse más a sangrados, ¿no? El paciente va a tener epistaxis, muchas veces el sangrado gingival también, puede haber hematuria, melena, etcétera. Generalmente la gravedad de la hemorragia corresponde al déficit de plaquetas. Mientras más plaquetas estén afectadas, o sea, mientras menos plaquetas tenga el paciente, más sangrados va a tener este mismo. La purpura ley, que también se debe, esto se ve más en niños, sin embargo, y también se debe por destrucción importante de las plaquetas a consecuencia de la liberación de anticuerpos del vaso contra las plaquetas. La púrpura trombocitopénica trombótica. Ese es un trastorno grave, generalmente se caracteriza por una trombocitopenia, anemia hemolítica y microangiopatía en complicaciones que pueden ser además neurológicas. Cuando el paciente tiene todas el tratamiento obviamente es la esplenectomía, ¿no? Antes de hacer la esplenectomía, generalmente lo que se hace es colocar una vacuna al paciente contra gérmenes, por ejemplo, contra el neumococo, contra el Haemophilus influenzae, etcétera, para evitar lo que decíamos hace un momento, que hay una baja de las defensas y que el paciente tenga complicaciones y a veces hasta la muerte inclusive. Unos 10 a 15 días antes del procedimiento, acuérdense que esta esplenectomía es electiva, se va a saber que se va a retirar el vaso, se hace todo esto que decíamos, se coloca la vacuna y después de que se haya hecho eso, pues se ingresa a quirófano y se hace la extracción del vaso, que puede hacer por vía abierta o vía laparoscópica, ¿no? Se prefiere hoy en día, cuando es selectivo, hacerlo por vía laparoscópica y existen algunos cuidados importantes que se deben tomar en cuenta. Acuérdense que estos pacientes están anémicos, etcétera, con alteraciones de la hemoglobina, etcétera. Lo primero que se debe hacer es ligar la arteria, ¿no? La arteria esplénica, ¿no? Antes que la vena. Entonces, si ligamos la arteria esplénica, ya no hay cómo llegue sangre hacia el vaso, pero toda la sangre del vaso, a manera de una autotransfusión, va a salir por el torrente venoso. Entonces, va a salir hacia la vena porta esa sangre, que a veces puede ser entre 500 a 800 ml, inclusive va a depender del tamaño del vaso que tengamos. Y después que se ha vaciado, si quieren, o si vale el término, el vaso, se hace la ligadura de la vena, ¿no? Eso es un dato importante. Luego se cortan los ligamentos y finalmente se extrae la pieza quirúrgica. A veces, porque es muy grande, hay que hacer cortes dentro de la bolsa protectora y sacar por una incisión de Fan Steel cuando se hace por vía laparoscópica, ¿no? Y cuando se hace por vía abierta, generalmente la incisión es media, supraumbilical. A veces se prefiere la incisión subcostal izquierda para llegar a esto, y en una situación incluso la incisión de Chevron, que es una subcostal derecha e izquierda con prolongación hacia el lado izquierdo para hacer este procedimiento. Eso es muy bueno. Hasta aquí entonces habríamos cumplido con nuestro temario. La semana que viene tengo entendido que es nuestro examen, ¿verdad? No, no sé exactamente el día, creo que es el martes, si ustedes me pueden confirmar a eso. ¿Tú no tienes cerca? Dime, Marcela. Doctor, ¿y cuál es el temario para el examen final? Bueno, como su nombre dice, es final. El 50% del examen final va a ser de esta última parte que hemos visto, o sea, lo que no entró a nuestro cuarto parcial, que tiene que ver con la última parte de digestivo bajo, incluyendo las patologías anorrectales, hígado y vaso, y el 50% restante, pues es de todo lo que hemos visto en el año, ¿no? En relación a las preguntas, si es que alguien quiere preguntar cuántas preguntas van a ser 50 preguntas. Y el tiempo, ustedes saben que es 50 minutos. Gracias, doctor. ¿Ok? Que les vaya muy bien entonces. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Gracias.
Luego.